Hola, mi nombre es Crisley Granda y hoy voy a explicar el capítulo 13 de regresión lineal de Carl y Mayor. Bien, tenemos lo que es el análisis de correlación, que es el grupo de técnicas que se usa para medir la asociación entre dos variables. La idea básica de este análisis es reportar la asociación que tienen las dos variables, por lo que generalmente se tiene que realizar el diagrama de dispersión. En este lado tenemos eh, el diagrama de dispersión en correlación negativa perfecta y en correlación positiva perfecta. El coeficiente de correlación. Este fue creado en 1900 por Carl Pearson y describe la fuerza de la relación que hay en dos conjuntos de variables a una escala de intervalo o razón. Es también la medida de la fuerza de la relación lineal entre dos variables y se lo designa con la letra R. Para saber que una correlación es perfecta, tenemos que tener -1 o +1. Y si no hay ninguna relación entre estos dos conjuntos de variables, la R de Pearson va a ser igual a 0. De la misma manera, un coeficiente de correlación que es R, que sea cercano a 0, siempre va a indicar que la relación lineal es bastante débil. Aquí tenemos la fórmula para sacar la correlación, el coeficiente de correlación. Y aquí tenemos una imagen de lo que indica desde -1 hasta 1. Como ya dije antes, -1 indica una correlación negativa perfecta y 1 indica una correlación positiva perfecta. El 0 significa que no hay correlación y de -1 a 0 significa correlación negativa fuerte, menos 0.50 significa correlación negativa moderada y correlación negativa débil, que es la más cercana a 0, significa eso. De aquí, la más cercana a 0 significa que es una correlación positiva débil. La 0.50 es una correlación positiva moderada y la que está más próxima al 1 positivo es la correlación positiva fuerte. En esta imagen de aquí tenemos lo que son los diagramas de dispersión para una correlación negativa perfecta, es la que tenemos aquí. La de aquí en medio es la que representa la correlación que es igual a 0, que no hay. Y la de aquí es la correlación positiva perfecta. Tenemos las características del coeficiente de correlación. Tenemos que el coeficiente de correlación es la muestra. De la muestra siempre se identifica con la letra minúscula R. También siempre muestra la dirección y la fuerza de la relación lineal, o sea, de la recta, entre las dos variables en una escala de intervalo o en una escala de razón. También el coeficiente de correlación varía desde -1 hasta 1. Y tiene un valor cercano a 0 indica que hay una poca asociación entre las variables. También un valor cercano a 1 indica una asociación directa positiva entre las variables y un valor cercano a -1 nos va a indicar que es una asociación negativa o inversa entre las variables. La prueba de importancia del coeficiente de correlación con dos grados de libertad. Aquí tenemos la fórmula de T es igual a R por raíz cuadrada de n menos 2 sobre raíz cuadrada de 1 menos R al cuadrado con n menos 2 grados de libertad. H0 es igual
a 0 significa que la correlación entre la población es igual a 0. Y H1 significa que la correlación entre la población no es igual a 0. La letra griega P significa el coeficiente de correlación entre la población y R es el coeficiente de correlación entre la muestra. El análisis de regresión. Tenemos que el análisis de regresión es una ecuación que va a expresar siempre la relación lineal que hay entre dos variables. Esta crea una línea entre los datos del proceso ajustándolo lo más que pueda y permite encontrar, ya que la línea es casi imposible de encontrar, inclusive con todos los datos que hay. También el análisis de regresión nos va a ayudar a entender cómo la variable dependiente puede variar de valor de una de las variables independientes. En otras palabras, se puede decir que como la salida del proceso cambia modificando las entradas de este proceso, de las cuales la salida es dependiente. Tenemos aquí el principio de los mínimos cuadrados. Esto significa que determinan una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de y entre los valores pronosticados de y. Aquí tenemos la forma general de la ecuación de regresión lineal, la pendiente de la recta de regresión y la intersección con el eje Y. Aquí tenemos el trazo de la recta de regresión. ¿Qué es esto? Es una recta que se utiliza para estimar los valores de la variable Y a partir de todos los valores de la variable X. Aquí tenemos la ecuación, la fórmula que se utiliza para el trazo de la recta de regresión. Y también la recta de regresión siempre pasa por el punto XY. Tenemos también probar la significada de la pendiente. Esto nos sirve para comprobar siempre si es posible demostrar que la pendiente de la recta de la población sea distinta de 0. De aquí se puede concluir también que el utilizar la ecuación de la regresión nos va a aumentar la capacidad que hay para pronosticar la variable dependiente basándose solo en la variable independiente. Si esto no es posible de demostrar, o sea que si esta pendiente es distinta de 0, siempre se va a concluir que el utilizar la variable independiente como elemento para predecir no es factible. Aquí tenemos la fórmula de prueba de la pendiente donde t es igual a b menos 1 sobre sb con menos 2 grados de libertad. B es la estimación de la pendiente de la recta de regresión y SB es el error estándar de la estimación de la pendiente. Tenemos también la evaluación de la capacidad predictora de una ecuación de regresión. Aquí va dentro lo que es el error estándar de estimación, que es la medida de la dispersión de los valores observados respecto a la recta de regresión para un valor dado de X. Aquí está su fórmula, la fórmula con la que podemos sacar el error de estimación. Y dentro de la evaluación de la capacidad predictora de una ecuación de regresión tenemos también el coeficiente de determinación, que es la proporción de la variación total de la variable dependiente Y, que se explica o que se contabiliza siempre
por la variación de la variable dependiente x. De la misma forma, aquí tenemos también el coeficiente de determinación con su respectiva fórmula. Tenemos las estimaciones de intervalo de predicción, que es el error estándar y el coeficiente de determinación. Son dos estadísticos que van a proporcionar una evaluación general que tiene una ecuación, de la capacidad de una ecuación de regresión para poder predecir una variable dependiente. Las suposiciones de la regresión lineal, para esto, antes de presentarlas siempre a las suposiciones, se tiene que tener ya revisadas las suposiciones para poder aplicar las fórmulas, para poder aplicar de forma bastante apropiada la regresión lineal. Las suposiciones de la regresión lineal son: para cada valor de x existen valores de y que correspondientes. Estos valores y siempre siguen la distribución normal. En segundo tenemos que las medias de estas distribuciones normales se encuentran en la recta de regresión. Y como 3 tenemos que las desviaciones estándar de estas distribuciones normales siempre van a ser iguales. Y como 4 tenemos que los valores y son estadísticamente independientes. Entonces estas suposiciones son las que hay que revisar siempre antes de poder aplicar la regresión lineal. Tenemos los intervalos de confianza e intervalos de predicción. Cuando se utiliza una ecuación de regresión, se puede hacer dos predicciones distintas para un valor seleccionado de la variable independiente. Las diferencias que hay entre estas no son muy notorias, pero sí hay que tenerlas bastante en cuenta. Tenemos que cada distribución de y tiene una desviación estándar igual al error estándar de estimación del análisis de regresión. Tenemos el intervalo de confianza, se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir el valor medio de y para una x dada. Por ejemplo, esto lo podemos usar como intervalo de confianza para poder estimar más o menos un salario de los ejecutivos de una industria minorista con base en sus años de experiencia. Y para poder determinar esto se usa una fórmula que es esta de aquí, intervalo de confianza de la media de y dada x. Aquí tenemos la respectiva fórmula. Y el segundo tipo de estimación se denomina intervalo de predicción, que se lo utiliza cuando una ecuación de regresión se va a emplear para predecir una y individual para un valor dado x. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí que es para hacer una estimación de un salario ejecutivo minorista particular con unos 20 años de experiencia. Para poder predecir esta estimación para una x dada tenemos esta fórmula de aquí. Intervalo de predicción de y dada x. Y bien, esto es lo que es la teoría. Ahora voy a pasar a los ejercicios. Tenemos aquí el primero que dice 5 niños de 2, 3, 5, 7 y 8 años de edad pesan respectivamente 14, 20, 32, 42 y 44 kilos. La primera cosa a averiguar es hallar la ecuación de la recta de regresión de la edad sobre el peso, y segundo, cuál sería el peso aproximado de un niño de 6 años. Bien, aquí yo hice esta tablita para una forma de guiarme mejor, donde XY es la edad de los niños y aquí con el promedio
con la suma de las edades, perdón. Y es el peso de los niños. XY al cuadrado es, este de aquí es, por ejemplo, 2 al cuadrado da 4, 3 elevado a la... 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y así sucesivamente. Tenemos aquí lo mismo, y al cuadrado es con la segunda columna de acá. Y x y por y es el resultado de multiplicar x y por y. 2 por 14, 28, 3 por 20 nos da 60, 5 por 32 nos da 160, 7 por 42 nos da 294, 8 por 44 nos da 352. Para resolver esto, lo primero que tenemos que hacer es sacar los promedios, que aquí tenemos el promedio de x, que es 25, es la 25, la suma de las edades, dividido para 5, que es la cantidad de niños que tenemos. Nos va a dar igual a 5. Luego sacamos el promedio de y, es lo mismo. La suma de los pesos es 152, dividido para 5, que es la cantidad de datos que tenemos, y nos da 30.4. Luego de esto hacemos la covarianza y la varianza de y, que es igual a xy, es igual a 894, que es la suma de todos los multiplicados de xy por y, sobre 5, la cantidad de datos, menos 5 por 30.4, que nos va a dar igual a 26.8. Recordando que el 5 es el promedio de x y 30.4 el promedio de y. Luego, para sacar la varianza de y, tenemos y al cuadrado, que es igual a 5320, el resultado de sumar y al cuadrado, menos 30.4 el promedio de y, por 2, que es igual a 139.84. Luego tenemos la recta de regresión de la edad sobre el peso para el punto XY. Tiene dependiente XY sobre y al cuadrado. Hay que recordar que la recta de regresión siempre va a pasar por el punto XY. Y esto nos da 0.192. ¿Cómo sacamos esto? Sacamos esto de dividir 26.8 para 139.84. Luego lo que hacemos es hacer una ecuación de x es igual a menos 5 por el promedio es igual a la pendiente 0.192 por y menos 30.4. Después despejamos x y nos va a quedar a 0.192 y menos 0.76. Y esta es nuestra recta de regresión. Y luego, para sacar el peso aproximado de un niño de 6 años, lo que hacemos es sustituir 6 años en x y realizamos la operación, que nos va a dar igual a 35.55 kilogramos. Bien, ahora vamos a pasar al segundo ejercicio, que dice: un centro comercial sabe en función de la distancia en kilómetros a la que se sitúe de un núcleo de población que acuden los clientes en cientos que figuran en la tabla. Nos dice que hay que calcular el coeficiente de correlación lineal. En la tabla tenemos los datos en X, 8, 7, 6, 6, 4, 2, 1 y en Y, 15, 19, 25, 23, 34, 40. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio. El promedio de X, la suma de todos los valores de X, nos da igual a 28 y lo dividimos para 6, que es el número total de valores, y nos da 4.67. Luego hacemos lo mismo con Y. La suma de todos los valores de Y nos da 156 y lo dividimos para 6, que es el total de números que tenemos, y nos va a dar igual a 26.
Luego lo que tenemos que hacer es sacar la covarianza y la varianza de las desviaciones estándar. Tenemos la covarianza de XY es igual a 603 dividido para 3 menos 4.67.26 nos va a dar igual a menos 20.92. Luego tenemos la varianza de x al cuadrado, que es igual a 170, recordando que es la suma de los valores de x al cuadrado, sobre 6, que es el total de valores, menos 4.67 al cuadrado. Esto nos va a dar igual a 6.52. Y al 6.52 le sacamos la raíz y nos da igual a 2.55, que es la varianza. Luego hacemos lo mismo con y al cuadrado. Recordando, la suma de todos los valores de y al cuadrado es igual a 4.496. Lo dividimos para 6, que es el número total de datos, menos 26 al cuadrado, nos va a dar igual a 73.33. Luego a 73.33 le sacamos la raíz cuadrada y tenemos que la raíz cuadrada de 73.33 es igual a 8.56. Ahora sacamos el coeficiente de relación, que es igual a R, covarianza de XY, sobre varianza de X por Y. Esto es igual a menos 20.92 sobre 2.55 por 8.56, que esto va a ser igual a menos 0.96, lo que nos quiere decir que tiene una correlación negativa muy fuerte. Bien, ahora vamos a pasar al segundo ítem del problema, que dice, si el centro comercial se sitúa a 2 kilómetros, ¿cuántos clientes puede esperar? Esto es igual al problema anterior, que hay que resolverlo igual. Hay que recordar que la recta de regresión de los clientes pasa sobre la distancia XY. Siempre va a pasar por ese punto. Y es la que tiene como pendiente la varianza de XY sobre la varianza de XY al cuadrado. Tenemos X menos 4.67 es igual a menos 0.29 por Y menos 26. Esto cogemos y despejamos. Por recordar, 0.29 sale de despejar dividir el valor de la varianza de XY sobre Y al cuadrado, que sería, tenemos aquí 20.92 para 8.56 y nos da 0.29. Bien, ahora cogemos y despejamos X, que es igual a 0.29, Y, ya está multiplicado por Y, menos 26, y más 12.09. Luego, lo que hacemos es sustituir 2 en y resolvemos. Por lo que X nos va a quedar 11.51. Pero como no se puede quedar en decimales, vamos a redondearlo y la respuesta sería que puede esperar a 12 clientes. Bien, ahora vamos a pasar al tercer ítem del problema. Dice, si desea recibir a 5 clientes, ¿a qué distancia del núcleo de población debe situarse? Como bien, aquí tenemos la recta de regresión de los clientes, es x menos 0.29y más 12.09. Lo que hacemos aquí es coger esta ecuación, la recta, y en vez de despejar x, vamos a despejar y.
por lo que nos daría que y es igual a 24.96, lo que quiere decir que, que se debe situar a una distancia de 24.96 del núcleo de población. Y bien, eso es todo. Por último, quedaría el tema de la transformación de datos, que quiere decir que el coeficiente de correlación describe siempre la fuerza de la relación lineal que hay entre dos variables. Esto puede ser que dos variables estén estrechamente relacionadas, como dice aquí, pero también que su relación no sea lineal. Para esto se debe de tener cuidado cuando se interpreta el coeficiente de correlación y teniendo en cuenta que un valor de R puede indicar que no hay una relación lineal, pero también puede ser que haya una relación de alguna otra forma no lineal o curvilínea, como aquí nos explica el ejemplo. Un ejemplo de una lista de 22 golfistas profesionales, el número de competencias en las que participaron, la cantidad de sus ganancias y su calificación media. En el golf, el objetivo es jugar 18 hoyos con el menor número de golpes y por lo tanto se espera que los golfistas con las calificaciones medias más bajas tengan las ganancias mayores. Aquí se tiene que Phil Mickelson participó en 22 competencias y obtuvo ganancias de 5.784.823. Bueno. Y tuvo una calificación media por ronda de 69.16. Aquí tenemos la tabla y nos indica que la correlación entre las variables ganancias y calificación es menos 0.782, lo que significa que es una relación inversa y demasiado negativa, pero que también cuando se trazan los datos en el diagrama de dispersión, aparece que no es lineal, no es una relación lineal, pero tampoco parece seguir una recta. Aquí tenemos el diagrama como lo han sacado y aquí se puede observar. Esto significa que una posibilidad es transformar una variable, digamos, en lugar de utilizar y como variable dependiente, podemos utilizar su logaritmo recíproco, el cuadrado o la raíz cuadrada. También podemos transformar la variable independiente de la misma manera y existen transformaciones, pero, o sea, sí existen más, pero esas no son tan comunes, por lo que se recomienda usar el logaritmo, el recíproco, el cuadrado o la raíz cuadrada. Por último, quedaría solo resumir brevemente qué sería la clave de pronunciación. El símbolo de de aquí, que nos dice XY, significa la suma de los productos de X y Y se pronuncia suma XY. Tenemos P, que es el coeficiente de correlación en la población, y se pronuncia ρ. Tenemos este símbolo de aquí, que es el valor estimado de y lo pronunciamos como Y'. Luego tenemos este de acá, que significa error estándar de estimación, y se lo pronuncia C subíndice y punto X. Luego tenemos R cuadrado, que es el coeficiente de determinación R al cuadrado. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.